Bueno, buenas tardes. Primero quiero agradecer a CREA por darme la oportunidad de apartarme de mi zona de confort y en vez de estar hablando de energía, tratar de dirigirme a ustedes reflexionando acerca de la relación que existe entre las instituciones y la empresa o la empresa como institución. Por eso también, y a los efectos de tratar de ser lo más preciso posible, voy a leer algunas de las cosas que estuve reflexionando como para después compartirlas y debatirlas, porque son temas relevantes que no son necesariamente lo que trato en forma cotidiana. La verdad es que luego de haber trabajado durante 37 años en el sector energético y los últimos 12 y medio como presidente de una compañía que ha estado en la mente y en el corazón de quienes nos administraron en los últimos 12 años, algún tipo de práctica hemos establecido en cuanto a la relación que existe entre instituciones y empresa, y por eso tal vez este punto de vista puede ser útil para someterlo al debate o a las preguntas que luego pueden surgir cuando nos sentemos acá en el living. Primero creo que tendríamos que preguntarnos qué es lo que entendemos por institución. Porque la noción de institución va más allá del concepto de organización con el que normalmente se lo asimila, porque las instituciones son el conjunto de normas, convenciones que rigen el comportamiento o el vínculo entre aquellos que integran la misma. Este colectivo social, también el Foro Económico Global, considera que el ambiente institucional está determinado por el marco legal y administrativo dentro del cual los individuos, las empresas y los gobiernos interactúan para generar riqueza. El nivel de transparencia de los gobiernos y de los gobernados, el sistema tributario, el entorno legal para hacer negocios, la administración del sistema judicial y el sistema de derechos de propiedad configuran el entorno institucional de un país. He mencionado transparencia, impuestos, leyes, justicia y derecho de propiedad como parte de un todo. Es evidente que la ausencia de una de las partes lo resiente a ese todo. Y creo que todos podemos estar de acuerdo en cuando estamos en un país donde todas las partes están resentidas y tenemos una gran oportunidad por delante de poder mejorar ese todo a partir de recuperar justicia, las leyes, el sentido de la transparencia, la ausencia de corrupción y, por qué no, también el respeto por cada uno de los que formamos parte integrante de ese todo. Ahora, cuando en una empresa se detecta una falla o un accidente que puede llevar a un acontecimiento indeseable, normalmente la primera razón para que se encuentra para poder identificar que hubo una falla o un accidente es que hay una poca clara identificación de los distintos roles, es decir, se confunden los roles dentro de la misma empresa. Por eso cuando en una sociedad la política se judicializa o la justicia se politiza o el legislativo queda sometido a los arbitrios del Ejecutivo, las posibilidades de deterioro institucional aumentan. Buscando información para poder compartir con ustedes, encontré un profesor de Harvard que escribió un artículo donde decía que, analizando el rol de las instituciones y qué impacto tienen en el desarrollo económico, él postula que la importancia de contar con un aparato regulatorio enfocado en reprimir la corrupción y el fraude y garantizar la libre competencia es fundamental para el normal desarrollo de las mismas. Paralelamente se requiere la existencia de altos niveles de cooperación social y confianza de la sociedad, así como instituciones políticas y sociales que mitiguen el riesgo y administren los conflictos sociales. Hay otros aspectos institucionales relacionados con un servicio civil de alta calidad basado en la meritocracia y no en el amiguismo. El respeto del Estado de Derecho, empezando por aquellos que deben administrarlo, y el cumplimiento de la ley para todos y para todas, son factores importantes para elevar la calidad institucional y blindar un país contra el deterioro económico, social y, por qué no, moral. Cuando nos referimos a instituciones, no solo lo hacemos marcando las falencias de las públicas, también hay que mirarse hacia uno mismo y mirarnos hacia adentro y preguntarnos por cómo respetamos los estándares contables, de auditoría, cómo administramos los riesgos y fomentamos la transparencia. Es por ello que no es correcto cargar las tintas sobre los demás sin primeramente mirarnos hacia nosotros mismos, los dirigentes de empresa. Los ingenieros tendemos a simplificar las cosas y en ese afán estoy convencido, y al menos he intentado
a practicarlo durante la vida profesional, que si cumpliéramos 3 principios básicos podríamos estar realizando o cumpliendo nuestro rol en la sociedad y como institución un poco mejor. Los 3 principios básicos los defino por 3 palabras, que son cumplir, intervenir y respetar. Es difícil poder exigir el respeto de nuestros derechos si no cumplimos con nuestras obligaciones. Y cuando hablo de obligaciones me refiero a obligaciones legales, impositivas, laborales, ambientales. Si no lo hacemos primero nosotros, no puedo luego exigir que se respete nuestro derecho. Al mismo tiempo, si no intervenimos cuando el derecho de otro es avasallado, y esto tiene mucho que ver en el rol de integrantes de un colectivo, de integrantes de una cámara, de integrantes de una institución empresaria, si no vemos que un colega está siendo avasallado, como puede ocurrir en cualquier ámbito del desarrollo económico de una sociedad, y no intervenimos para colaborar o para evitar ese avasallamiento, también no estamos cumpliendo con nuestro rol como institución empresaria. Y por último, si no respetamos las relaciones entre partes, si no respetamos a nuestro prójimo, si no respetamos al prójimo que Dios, la naturaleza nos dio, que es el ambiente, difícilmente podamos estar reflejando nuestro rol de defensa de esa institución. Es una simplificación, estoy de acuerdo, pero alguno puede siquiera creer que cambiar la política sin desterrar las malas conductas o prácticas electorales de las cuales esta provincia hoy nos está alertando. ¿Alguien cree que por el simple hecho de mantener los subsidios sociales, eliminar el cepo o corregir los subsidios energéticos vamos a relanzar nuestro desarrollo económico? Son seguramente medidas importantes, condiciones necesarias, pero no son suficientes. Necesitamos imperiosamente otorgarle institucionalidad a la política y a la economía. Clarificar la separación de roles de la que hablaba más arriba. Les voy a dar simplemente un ejemplo. El director por parte del Estado en la principal empresa argentina, que es una sociedad anónima, es el ministro de Economía. Un regulador que se regula a sí mismo, en conflicto contra la Ley de Ética Pública 25188, que justamente evita ese conflicto de interés. Esto está ocurriendo en la Argentina desde julio del 2012. Es necesario restablecer el respeto institucional, restablecer un sistema de reglas de juego que recupere el sentido de la estrategia empresaria para hacer explotar toda nuestra potencialidad. ¿Hace falta acaso decirles a ustedes qué fue lo que ocurrió en marzo del 2008 o en el caso de los petroleros en diciembre del 2007, donde sendos ministros de Economía, Lustó en el caso del agro, Peirano en el caso de energía, firmaron las resoluciones pergeñadas como un burlote por el secretario Moreno, que impusieron las retenciones móviles? Esto ocurrió en la Argentina y desde el momento en que eso ocurrió, ambos sectores de la economía argentina iniciaron su progresivo deterioro. Sin previsibilidad institucional, será muy riesgoso y poco probable que podamos atraer inversiones de magnitud. Les pongo el ejemplo petrolero nuevamente, para no irme tanto de la zona de confort. El año pasado se nos convenció que aprobando la ley de hidrocarburos, que finalmente fue la ley 27007, iban a llover las inversiones en la Argentina. Este año tenemos en la Argentina precios de petróleo crudo y obviamente de combustibles 40% por encima de la paridad internacional. ¿Han escuchado de que están lloviendo inversiones a la Argentina? Precio y leyes no son condición suficiente. Pueden ser necesarias, pero no son suficientes para restablecer el flujo de inversiones a la Argentina. Los cambios bruscos de las disposiciones administrativas, la ausencia de debate parlamentario, la lentitud de la justicia y nuestra obsecuente obstinación a no hacernos respetar son obstáculos a remover si queremos generar una economía sustentable que tenga como meta el progreso y bienestar general de nuestra sociedad. Hice referencia a la lentitud de la justicia. Déjenme hacerles un comentario autorreflexivo. En el año 2005, la compañía que yo presidía fue sometida a un boicot cuando el precio del crudo aumentó de 50 a 55 dólares, 10% en marzo del 2005. Decidimos, como en un mercado libre, aumentar los combustibles en un 2,7 las naftas, 4,3 el gasoil. El señor presidente llamó para decir que no lo podíamos hacer. La respuesta fue que estamos en el mercado libre. Como no aceptamos, luego mandó un boicot, piquetes, ya saben todo lo que pasó. Al año siguiente, el secretario Moreno
decidió dictar una resolución, la 25 del 2006, basada en una ley que no estaba vigente, que era la ley 20.680, la ley de abastecimiento del año 74. En realidad estaban solamente vigentes 2 artículos, el 2C y el 2D, y a partir de ahí dispuso 23 multas en el 2006 por supuesto desabastecimiento, 57 multas en el 60 multas en el 2007 por supuesto desabastecimiento. En 57 de esos casos pidió también la pena de prisión para quien habla, todo basado en la resolución 25 del año agosto del 2006. Obviamente fuimos a la justicia en contencioso administrativo para demostrar la ilegitimidad y la inconstitucionalidad de esa resolución, y luego fuimos a la justicia en penal económico, obviamente para tratar de que no me metieran preso, y por otra parte para evitar pagar las multas porque considerábamos que no correspondía. La justicia ha dado siempre la razón en las multas, no hemos pagado ninguna. En febrero del 2012, en primera instancia, Moreno apeló, me liberaron de la prisión, Moreno apeló, en segunda instancia, en febrero del 2012, la Cámara falló a favor nuevamente del reo y Moreno no apeló. O sea, no hemos pagado multa y no hemos pagado tampoco, no hemos ido a prisión. Y además, hace 2 semanas, recién hace 2 semanas, 9 años después, la Cámara Contencioso Administrativo decretó de que la resolución 25 era inconstitucional. O sea, la lentitud de la justicia también forma parte de esas reglas de juego que nosotros tenemos que restablecer para lograr que la actividad económica se haga de una manera sostenible en el tiempo. Es obvio que necesitamos ejemplos dirigenciales en todos los órdenes, pero los verdaderos cambios, los profundos, se terminan de producir adecuadamente cuando son conducidos por los dirigentes, pero cuando vienen de abajo hacia arriba, cuando vienen desde nuestra juventud. En este sentido, ¿cómo no recordar de alguna manera un libro escrito por un sociólogo ítalo-argentino, nacido como Giuseppe Ingegneri, más conocido como José Ingenieros, que es un libro hermoso, es un tratado sobre el ser argentino que se llamaba El hombre mediocre. Allí José Ingenieros define al hombre, en realidad más que al hombre, a la conducta del hombre, la separa en 3 clases: el inferior, el mediocre y el idealista. Y define al mediocre como aquel que es incapaz de usar su imaginación para concebir ideales que le permitan o que le propongan un futuro por el cual luchar. Voy a repetirlo. El mediocre es aquel que es incapaz de usar su imaginación para concebir ideales que le propongan un futuro por el cual luchar. Necesitamos instituciones fuertes, qué duda nos cabe, pero también necesitamos recuperar los ideales, reducir o eliminar, si es posible, la mediocridad de nuestra sociedad, en cada rincón de la República, en cada sector de la economía. Debemos generar condiciones para poder cambiar esta realidad, para poder enamorarnos nuevamente de nuestro país, de aquel que cobijó e hizo orgulloso a nuestros abuelos, para no arrepentirnos del país que le vamos a dejar a nuestros nietos. Tenemos frente nuestro semanas en las cuales se va a de alguna manera definir el futuro de nuestra nación o el destino de nuestra nación. Hay varios políticos que hoy basan su prédica en enroscarle a la sociedad de dónde venimos. Ese maldito 2003. Estamos mejor que en el 2003. Para ellos, y ya para terminar y dejarle el paso a las otras presentaciones y luego, como dije, ya un poco más en mi zona de confort, contestar las preguntas, voy a también volver a referirme a José Ingenieros y les voy a dejar una frase también escrita por él. José Ingenieros decía que los pueblos y los hombres que fracasan viven constantemente refiriéndose a de dónde vienen. En cambio, los hombres ideales y los pueblos fuertes solo necesitan saber hacia dónde van. Ojalá que en las próximas semanas podamos definir exactamente hacia dónde podemos ir. Muchas gracias.